Bienvenidos de nuevo a nuestro programa lleno de buenas noticias. La de hoy nos llega desde Oslo. Noruega construye el Arca de Noé para las semillas. Ellos pretenden conservar hasta 3 millones diferentes de especies en las islas Svalbard, cerca del Polo Norte. Le han llamado la bodega del fin del mundo, o también el Arca de Noé de las semillas. Se trata de que a 50 metros de profundidad, cerca del Polo Norte, aunque esté cubierto de nieve, se asegure una temperatura entre -10 y -20 grados centígrados. En este mundo vivimos, en el cual nos preocupa conservar las especies, según dicen ellos, de cara a evitar la sobreexplotación que pudiera extinguir alguna especie, incluso alguna catástrofe natural debida al cambio climático o ataque terrorista, nuclear o incluso de guerra. ¿Qué nos deparará este mundo, en el cual parece que cualquier cosa es posible, parece que cualquier desgracia es posible? ¿Qué nos depara el futuro? La Biblia nos explica qué nos depara el futuro. Hoy vamos a ver aquí una extraordinaria profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, que no solamente nos da razones para creer, evidencias para que nuestra fe sea sólida, sino que además nos habla de un extraordinario futuro en positivo. Vamos a verlo. Estos muros fueron levantados por el Imperio Romano. Todas estas piedras se colocaron aquí por orden de Roma, porque todo se hacía en el imperio por orden de Roma. Ellos dominaron con mano de hierro todas aquellas naciones y países y razas que formaban su mundo conocido. Las legiones de hierro derrotaron a uno tras otro, impusieron su ley, su lengua y su cultura. Es por eso que Roma ocupa un lugar importante en la profecía bíblica, no solo en la profecía de Daniel capítulo 2, sino que como un reloj fue cumpliendo la cronología profética paso a paso. Roma fue el martillo para destruir Jerusalén y Judea, cumpliendo exactamente la profecía que estaba en Daniel capítulo 9, versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y efectivamente, el pueblo judío se rebeló y durante un tiempo echó al Imperio Romano de su ciudad y su territorio, pero pronto el ejército vino y con las tropas de Tito, en el año 70 después de Cristo, destruyeron Jerusalén y dispersaron al pueblo judío por siglos. Y nuevamente Roma aparece cumpliendo la profecía con gran precisión, porque fueron soldados del Imperio Romano los que crucificaron a Jesucristo, los encargados del sacrificio del Cordero de Dios, los que mataron al Mesías, tal como dice la profecía de Daniel 9:26, diciendo: y después de 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí. Fue el Imperio Romano nuevamente el que cumplió esa profecía con precisión. También el Imperio Romano cumplió con la profecía de las 70 semanas. Fue el martillo que destruyó al pueblo judío. Esta profecía impresionante que está escrita en el libro de Daniel capítulo 9 nos dice que en el año 31 sería ejecutado el Mesías. Y así se cumplió, de forma precisa y exacta. El reloj de la profecía había ido avanzando y cuando llegó el año 31 después de Cristo, siendo el procurador Poncio Pilato, Jesucristo fue clavado en la cruz, pagando el precio de su vida por los pecados de todos los hombres. Y el Imperio Romano cumplió la profecía una vez más con el nacimiento de Jesús. El profeta Miqueas había dicho que nacería Jesús en Belén de Judá, pero Jesús parecía que iba a nacer en Nazaret, porque en Nazaret era donde vivían sus padres. Sin embargo,
el emperador Augusto decretó un censo en todo su imperio. Todos debían ir a ser censados en el lugar de la familia de sus padres. Así, José y María, como dice el relato del Evangelio, viajaron desde Nazaret hacia el sur, a Belén, Belén de Judá, y allí nació Jesús, cumpliendo con precisión la profecía al 100%. Y esto es lo que nos dice el relato bíblico. En Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. ¿Quién era este Nabucodonosor? Era el emperador de Babilonia, el imperio más grande hasta entonces conocido. Él podía dominar todos los reinos a su alrededor. Los antiguos consideraban que los sueños eran mensajes de los dioses. En algunos casos, cuando necesitaban respuestas, hasta se iban a dormir junto a los templos para facilitar que los dioses les dieran algún sueño. Por eso, al dar Dios un mensaje a Nabucodonosor, eligió el medio de su cultura, darle un sueño. Él consideró que ese sueño era tremendamente especial y sin embargo lo olvidó. Nos dice el relato bíblico que mandó llamar a los astrólogos, a los magos, a los encantadores, para que le revelasen sus sueños, pero no lo conseguían. Por eso, dice Daniel capítulo 2, versículo 11, lo que el rey demanda es demasiado difícil, nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses, que no moran con la carne. Por eso, el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Es impresionante qué importante debía ser para Nabucodonosor ese sueño, que fue capaz de enviar a la muerte a todos los sabios de Babilonia. Y aquí aparece el auténtico protagonista de este relato, el profeta Daniel. El profeta Daniel está en la corte de Babilonia y, sin embargo, aunque es un rehén de lujo, un prisionero de guerra, está considerado como un consejero. Él, junto con sus compañeros, piden a Dios que les ayude en esta situación. Y según el texto bíblico, Dios revela en visión de noche al profeta no solo el sueño del rey, sino su interpretación, el significado y su cumplimiento en el futuro. Y así, dice el versículo 19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Así es que fue llevado delante del rey, y delante del rey Daniel va a explicar el sueño y su interpretación. Dice el versículo 28, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Un momento, aquí tenemos un elemento muy importante, lo que ha de suceder en los últimos días. ¿Es que está hablando del futuro? Esto es lo que dice el texto. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Es decir, un sueño para el futuro, un mensaje para el futuro. Esto nos interesa. Y sigue diciendo el versículo 29, Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Palabras claves. Lo que ha de suceder en el futuro. Él te mostró lo que ha de suceder. Es decir, que está claro aquí en la Biblia que ese sueño era un mensaje para el futuro, una profecía dada en símbolos que se cumpliría en los pasos de la historia. Y esto fue lo que soñó el rey Nabucodonosor. Una estatua de 4 metales. Daniel explica en su profecía cómo había una estatua impresionante delante del rey, y en eso consistía el sueño. Una estatua cuya cabeza era de oro, pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y, curiosamente, los pies de hierro mezclado con barro cocido, el punto débil de la estatua, un gigante con pies de barro. Al final del sueño aparece una gran piedra cortada no con mano, es decir, no de origen humano,
y esa gran piedra da contra los pies de la estatua, que son de barro y de hierro, y la destruye. La estatua cae, se parte en 1000 pedazos y el viento se los lleva y desaparecen para siempre. El rey reconoció que ese había sido su sueño. Ahora viene lo más interesante. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significan estos símbolos? Y al igual que sucede con las medallas olímpicas, oro, plata, bronce, cada metal decrece en valor. Por eso aquí, tal como vemos en la estatua, la cabeza es de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y este es el significado. Esta es la interpretación que el profeta Daniel dio a esas partes de la estatua. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, representado por el rey Nabucodonosor que estaba ahí. Y el oro es un buen símbolo para Babilonia, porque esa era una ciudad con adornos de oro en sus templos y en sus palacios, con los jardines colgantes, la ciudad más rica de aquel mundo conocido. De hecho, en escritos antiguos encontrados, escritos por el rey Nabucodonosor, se dice que perdure para siempre, que mi imperio perdure para siempre. Por eso Nabucodonosor se acostó aquella noche pensando, ¿qué traerá el futuro? ¿Mi imperio durará siempre? Y el sueño fue la respuesta. Babilonia duró desde el año 605 a.C. hasta el 538 a.C. Después, el pecho de plata. Y dice Daniel 2, capítulo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este reino fue Medo-Persia, el imperio de los persas, que gobernó el mundo desde el 539 hasta el 331 a.C. Y luego viene un tercer reino de bronce, como dice la Escritura, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, dice Daniel 2, 39. Va decreciendo en valor, pero este domina toda la tierra porque Alejandro Magno fue capaz de dominar todavía más terreno que sus imperios anteriores. Alejandro Magno llegó a conquistar hasta la India y cuando cruzó el río Indo ya sus tropas se amotinaron, no querían seguir conquistando más, no querían ir más lejos, querían regresar a su casa. Alejandro había conseguido el imperio más extenso hasta la historia, tal como dice la profecía. Los guerreros de bronce llevaban ese casco y ese escudo de bronce, ¿verdad? Y es un buen símbolo porque en Daniel 2 está representado por el bronce. Babilonia por el oro, Persia por la plata y Grecia por el bronce. Un historiador antiguo escribió, estoy convencido que no hubo nación, ciudad ni pueblo donde no se conocía su nombre, el de Alejandro Magno. Me parece que había una mano divina presidiendo sobre su nacimiento y sus acciones. Grecia duró desde el año 331 a.C. hasta el 168. Y ahora llegamos a la cuarta parte, las piernas de hierro de la profecía. ¿Qué imperio siguió al imperio griego? Fue el imperio romano. La profecía dice de él, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todo, así él desmenuzará y quebrantará a todos. Efectivamente, las legiones romanas, que fueron llamadas por la historia las legiones de hierro, tal como en la profecía están representadas por el hierro, pues fueron las que conquistaron una nación tras otra, tal como dice la profecía, desmenuzará y quebrantará a todos. Por todo el borde del Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África, tenemos hasta el día de hoy construcciones, restos arqueológicos de los romanos, aquel imperio que dominó todo el borde del Mediterráneo, todo aquel mundo conocido. Roma, el imperio desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y aquí tenemos el resumen. La cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho de plata representa a Medo-Persia, el vientre de bronce representa a Grecia y las piernas de hierro a Roma.
¿Y qué viene después? Después tenemos esos reinos divididos de los pies de barro y hierro. La profecía dice de ellos que son reinos divididos. Daniel 2:41. Y aquí los tenemos, los que heredaron el Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en 10 reinos que vinieron, los reinos bárbaros. No fue un imperio como los anteriores. Babilonia había sido un imperio, Medo-Persia también, Grecia fue un imperio, Roma también. En estos imperios vemos que bajo un solo trono, se gobierna todo ese mundo conocido. Sin embargo, ahora va a ser diferente. Ahora ya no es un solo metal, ahora son los pies de barro y de hierro cocido, de los cuales dice la profecía que son reinos divididos. Y se dice de ellos en la profecía, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Daniel 2:43. Y así fue como intentaron unirse por medio de alianzas humanas, a veces por medio de matrimonios entre los reyes, para que su imperio fuese mayor. A veces intentaron unirse con alianzas, pero siempre el resultado fue que no hubo un solo imperio, no estuvieron todos bajo un solo trono. Y así se dice de la historia de Napoleón, por ejemplo, que esperaba dominar al mundo. Incluso para dominarle, para vencer a Napoleón, fue necesaria una alianza internacional. Pero después de vencer a Napoleón, cada uno volvió a su país y no formaron un solo imperio. Y así muchos gobernantes en la historia, Carlomagno, por ejemplo, con la marca hispánica, Napoleón, Felipe II, Bismarck, Hitler, han sido gobernantes que han luchado para conseguir el control del mundo. Pero ninguno de ellos lo ha conseguido porque así estaba escrito: no se unirán el uno con el otro. Y tal como estaba escrita la profecía, así se cumplió. Vemos que en esta profecía se anuncian 4 imperios mundiales y después de ellos reinos divididos. Y exactamente así se cumplió en la historia. Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron los imperios mundiales que dominaron a todos. Y después de eso, los reinos divididos, tal como anunciaba la profecía, que no se unirán el uno con el otro, aunque lo intenten. Estos son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los que consiguieron derrotar a Adolfo Hitler. Representan a Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Pero a pesar de ser los vencedores, cada uno volvió a su país, no formaron un imperio unido. Hitler, que parece ser que estuvo a punto de conseguirlo, también cumplió con esta profecía. No se unirán el uno con el otro, serán reinos divididos. Pero todavía nos queda la parte más interesante de esta historia, la parte en la cual una piedra destruye esa estatua para siempre más y crea algo nuevo. ¿Qué es lo que eso significa? La profecía también lo explica. Y así como la historia ha cumplido la profecía con precisión hasta ahora, también en el final de esta historia lo hará. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com.
La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Y así llegamos a este final impactante, cuando aquella roca especial destruye la estatua, pegándola en los pies y destruyéndola para siempre más. ¿Qué simboliza esta roca? ¿Qué simboliza esta roca tan especial que cambia el curso de la historia? Dice la profecía bíblica: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y esto es lo que significa la piedra: un reino que no es de este mundo, un reino que lo pone Dios. Después de haber visto cómo se cumple la profecía paso por paso en toda la historia de la humanidad, ahora tenemos este final impactante. Dios va a intervenir en la historia, Dios va a poner su reino. Esto sí va a ser un cambio dramático, va a ser el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Pero ¿no lo hemos oído siempre así cuando hemos rezado en el Padre Nuestro: venga tu reino? Pues de eso se trata, que Jesucristo viene para hacer justicia. Probablemente no estamos muy contentos con gobernantes que ha habido en este mundo y qué curso han llevado a la humanidad. Sin embargo, ahora viene un rey que va a cumplir todas las expectativas, un rey noble, justo y que tiene poder para resolver los problemas de la humanidad. Su nombre es Jesucristo. Y la profecía así lo dice: el regreso de Cristo. Dios pone un reino que no será jamás destruido, sino que destruye a todos los otros reinos y Él permanece para siempre. Eso para nosotros significa esperanza. Vendré otra vez, dice Jesucristo en el Evangelio, y vendrá para poner su reino. Evangelio de Juan, capítulo 14. Esto a nosotros nos da esperanza. Por una parte, nos da certeza en las Escrituras, ya que vemos cómo la historia ha cumplido todos los pasos en la historia de los imperios. Podemos creer que también la última parte de esta profecía se cumplirá. Cuando en este mundo convulsionado nos preguntamos: ¿qué va a pasar en este mundo? ¿Qué nos va a traer el futuro? ¿Será capaz el ser humano de poner fin a su propia historia debido a sus errores? En esta situación, la Biblia tiene la respuesta para nosotros y nos dice qué es lo que va a suceder. Dios va a poner una solución. Dios va a traer su reino. Y esto nos da esperanza y nos hace vivir mejor. La esperanza, primeramente, aumenta tu fuerza. No estás sumido en los problemas, sino que tienes tu vista en el futuro. La esperanza te hace saborear el triunfo. Los goces y la felicidad del futuro, la esperanza los trae al presente para que los saborees y los disfrutes. Los problemas ya no son tan graves, porque la perspectiva ha cambiado y te hace vivir feliz. Todas estas ventajas nos da la esperanza. Y la profecía bíblica no nos propone un final oscuro y destructor, sino un mundo nuevo, feliz, pleno, donde las personas podrán ser felices. Y esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.